camine con los tibios. Y mientras él la busca, quisiera compartir con ustedes en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, y el texto está tomado de la Biblia de las Américas, y dice en el nombre de Jesús lo siguiente. Jesús dice esto: y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos estuvieron con semblante, ¿cómo? Dice, con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor. Y encontré, porque se trata de hablar de la tibieza, ¿no? Pero no la tibieza de la gente del mundo, que muchas veces es muchísimo más apasionado que algunos que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos. Y encontré esta imagen y me gustó porque allí vemos por un lado ovejas y por otro lado vemos lobos, y la Biblia habla muy claramente acerca de las ovejas que son o forman parte del rebaño del Señor, y por otro lado también el lobo, que se caracteriza por atacar y comerse a las ovejas. Y me llamó la atención en esta imagen que hay una oveja que está queriendo cruzar el cerco y está a medio camino, y nos vemos por la imagen que no es ni oveja ni tampoco lobo, está ahí en la mitad. Y esa imagen resume el mensaje de esta mañana. Que a veces decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que tenemos fe, y sin embargo estamos con un pie en las cosas del mundo y con otro pie en las cosas de Dios. Pero vamos a conocer, a saber lo que Dios dice acerca de esto. La palabra de Dios nos habla en esta historia de dos discípulos. Digan ustedes, dos discípulos. La palabra tibio en el diccionario se define como ni frío ni caliente, pero también lo define como indiferente, poco afectuoso. Decirle al que tenés al lado: no seas tibio, no seas tibia, no seas indiferente, no seas poco afectuoso. Dos seguidores de Jesús regresan de Jerusalén a Emaús después de esa semana que hoy nosotros conocemos por Semana Santa. Jesús había sido enjuiciado, había sido declarado culpable, siendo inocente fue declarado culpable, fue castigado, lo menospreciaron, le hicieron de todo hasta terminar crucificado en la cruz del Calvario. Murió, pero conforme a las Escrituras, las promesas que nos hablaban ya del Antiguo Testamento, al tercer día resucitó. Diga usted: Jesús resucitó. Y que Jesús haya resucitado es el fundamento de la iglesia, es nuestro fundamento. Jesús no solamente murió, Jesús no solamente fue sepultado, sino que sobre todas las cosas resucitó, y lo hizo con poder. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, años más tarde escribiría en una de sus cartas que ese mismo poder actúa en ustedes y en mí cuando nos bautizamos. Al salir del agua, en ese nuevo nacimiento, el poder de la resurrección opera en nosotros para tener una nueva vida, para cambiar aquellas cosas que ustedes y yo no podíamos cambiar, para tocar en esas áreas de nuestra vida que nos era difícil y que estábamos perdiendo terreno. El fracaso, la frustración, el desánimo, la depresión. Jesucristo vino a romper todas esas cosas, a atarlas, o mejor dicho, a matarlas para que no tengan más poder sobre nosotros. Pero, sin embargo, a veces vemos que en lugar de encontrarnos con cristianos victoriosos, ¿cuántos cristianos victoriosos hay en esta mañana? Levante su mano. Poquitos. ¿Cuántos cristianos victoriosos hay en esta mañana? Por fe, aunque sea por fe. Después de terminar el mensaje vamos a orar para que todos puedan levantar la mano y entender que Dios no nos ha llamado a arrastrarnos por la vida como cristianos. Que Dios no nos ha llamado a la derrota, nos ha llamado a victoria y a grandes victorias. ¿Cuántos lo creen? Pero para eso tenemos que cuidarnos de no ser tibios y también de no caminar con los tibios. Dos discípulos, no era gente común y corriente, dos discípulos, dos seguidores de Jesús, vuelven de Jerusalén frustrados, entristecidos y tal vez un poco amargados por toda la situación, pensando que Jesús, el Mesías, el que estaban esperando por tantos siglos, había venido, pero según ellos, su pensamiento era que iba a destruir el imperio romano, que los tenía esclavizados a esta nación como a tantas naciones, y que iban a ser verdaderamente libres. Sin embargo, su falta de fe, su desconocimiento hizo que regresaran
a su pueblito donde vivían, Emaús, que algunos dicen que significa aguas tibias. Y allí iban decepcionados, como tal vez alguno de ustedes o yo nos ha pasado en algún momento, decepcionado con la vida, decepcionado en lo sentimental, decepcionado con un trabajo, decepcionado con un estudio, decepcionado por alguien que habíamos confiado y sin embargo nos traicionó, habló mal de nosotros, nos engañó, nos mintió y quién sabe cuántas cosas pueden haber producido en nosotros frustración y sobre todas las cosas desánimo. Pero lo interesante de este pasaje que nos llama la atención es que Jesús, mientras ellos van caminando, se les pone al costado y comienza a caminar con ellos. Y los escucha, Jesús los escucha hablar y a discutir, a decir, ¿por qué pasó esto? Y ¿a vos te parece que nos habían prometido tal cosa, que iba a resucitar, iba a darnos poder, iba a destruir a nuestros enemigos, y no, iba a levantar en alto a nosotros, su pueblo? Y sin embargo no pasó nada de esto. Jesús se pone al lado y le dice, ¿de qué están hablando ustedes? Y uno de ellos le dice, escúchame, pero que sos extranjero, ¿no te enteraste? ¿No estás al tanto de las noticias, de todo lo que pasó en este tiempo? Hermanos, la tibieza es una enfermedad contagiosa. Y nosotros tenemos que entender, no solamente a través de este mensaje, sino cada día en nuestra vida, que podemos enredarnos en la tibieza y dejar de vivir y disfrutar la vida cristiana. La vida cristiana, con todas las cosas que muchas veces tienen en contra, es para disfrutarla, es para vivirla, es para ser, sobre todas las cosas, ejemplo a las personas que tenemos a nuestro lado por nuestro buen testimonio. 3 amén y medio. El poder que tiene nuestro testimonio, el poder que tienen nuestras palabras. Una de las armas predilectas de Satanás es el desaliento. Diga usted desaliento. Nos desanima. ¿Para qué? Para que usted abandone la oración, para que usted abandone la iglesia, para que abandone sobre todas las cosas a Cristo el Señor. Pero en el camino del desánimo, en los momentos de desaliento, Cristo viene a caminar al lado tuyo. Pero lo triste es que a veces no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros, tal cual lo prometió. Kilómetros caminaron, 11 kilómetros de Jerusalén hasta Emaús. Jesús caminando con ellos y no se dieron cuenta. Hablaron con ellos, lo miraron. Y siendo sus discípulos, no se dieron cuenta que era Jesús. Satanás puede tomar al creyente más trabajador, más dedicado para su obra y meterle en su mente y en su corazón el desaliento para hacerlo abandonar por completo su trabajo en el Señor. Un maestro de escuela dominical por ahí no ve los resultados que quisiera y se desanima. Un creyente nuevo ve que otros creyentes no son tan santos o tan fieles como se esperaba, como dice las Escrituras, y se desanima. Una madre preocupada por su hijo o su hija, aconsejando, diciendo, mirá esto, y su hijo o su hija no le hace caso, y se desanima. En el matrimonio, tratando de arreglar los problemas que se presentan muchas veces, la crisis en el matrimonio por distintos temas que se producen y que es algo normal, uno de ellos o ambos se desaniman. Y lo lamentable es que muchas veces terminan tomando la decisión de divorciarse creyendo que esa es la solución. Pero estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de la gente del mundo que maneja otros valores, que maneja otros principios diferentes a lo que Dios nos ha dado en su palabra. El domingo pasado les decía que si ustedes y yo no conocemos lo que Dios dice en su palabra, no vamos a saber qué decisiones tomar. No vamos a saber que cuando vamos a tomar una decisión, si es buena o si es mala, para poder de esa manera darnos cuenta que si es mala, rechazarla completamente, porque tarde o temprano las malas decisiones, ustedes y yo las pagamos. Tarde o temprano pagamos nuestras malas decisiones. Todo buen creyente que lucha y se esfuerza por la causa de Cristo puede llegar a desanimarse en algún momento. Satanás puede meter el desaliento dentro del creyente y de esa manera abrir una puerta para todo su equipo. Porque Satanás no está solo, tiene muchos demonios. La Biblia nos dice que hay legiones, ejércitos de demonios, que usted y yo no los vemos. Como no vemos al Señor, pero por la fe creemos lo que Dios dice en su palabra. No hay uno o dos, es un equipo que trabaja y lo interesante de los demonios con Satanás que se ponen de acuerdo y no se ponen a discutir. No, a mí me parece que esto, que aquello, no, mejor vamos para allá. No. Cuando Satanás da una orden, todos van y hacen lo que Satanás le dice. Pero muchas veces no pasa eso en la iglesia. No pasa con los creyentes. Comenzamos a discutir sobre doctrina, comenzamos a discutir sobre diferencias que en lugar de acercarnos para trabajar y servir juntos al Señor, nos separan. Alabado sea el Señor.
Los demonios tienen un buen equipo, se organizan y van adelante. No hacen diferencia. Ah, no, porque vos sos más grande, porque vos sos más importante, porque vos tenés otra categoría. No discuten eso. Van al blanco, a destruir nuestra vida. Jesucristo dijo: el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nos olvidamos la segunda parte. Muchas veces estamos más pensando en el enemigo de nuestras almas que viene a destruirnos que en la oportunidad que Dios nos da cada día de gozarnos en la libertad que Dios nos ha dado. De esa vida, no una vida mediocre. Como decía, no para estar arrastrándonos por la vida. No, Dios nos ha dado vida para que la disfrutemos, para que vivamos con alegría y para que también sepamos afrontar los momentos de crisis o de dificultad. El diablo puede quebrar la vida del mejor creyente con la cuña del desaliento. ¿Sabe qué es una cuña? Una palanca. Así como alguien abre una puerta y se asoma quién es y le pone el pie, eso sería en cierta forma una cuña. No cierra, listo, ya puse el piecito. No entró todo el cuerpo, pero puse una parte. Y a veces los creyentes fracasamos y viene el dolor, viene el llanto, viene la frustración porque permitimos un poquito. Y un poquito para el diablo es ganar todo. Pero el Señor Jesucristo viene en esta mañana para destruir las obras del diablo, para sacarnos a victoria, para devolvernos el gozo y la paz que hayamos perdido, pero sobre todas las cosas. Jesús no murió para que ustedes y yo seamos felices, sino murió para que seamos salvos. El problema de las iglesias hoy, que todos quieren estar bien, que todos quieren estar sanos, que todos quieren estar prosperados, pero se olvidan que Jesús murió y resucitó para encontrar salvación. Por eso Jesús dijo: ¿de qué te sirve tener todo el cuerpo enterito sin que te falten los ojos o las orejas o la nariz o lo que sea si vas a ir al infierno? Es preferible no tener un ojo, no tener un brazo o algo de tu cuerpo, exagerando esta ilustración. Es preferible no tener algo, pero la seguridad de la vida eterna. Pero para eso no tenemos que caminar con los tibios, o más aún, no tenemos que ser nosotros tibios. Todo creyente puede vencer el desánimo, la crítica. ¿Cuántos los han criticado alguna vez? ¿A quién no van a criticar? Y sobre todo cuando a usted le va bien, cuando usted está siendo bendecido por Dios, va a venir la crítica. Pero usted no se tiene que enojar, no se tiene que frustrar, no tiene que atacar a los que lo critican. La Biblia dice, a través de las palabras de Jesús, que cuando a nuestro enemigo, cuando nuestro enemigo nos haga algo, nosotros tenemos que bendecirlo. ¿Sí? La Biblia dice: bendecid y no maldigáis. Bendecid, lo vuelvo a repetir. No hagas lo que ellos hacen, porque la vida cristiana es distinguirse de los demás. La vida cristiana es un escalón mucho más alto de lo que otros pueden decir. Ustedes se van a encontrar con muchísimos creyentes que cuando los ven hacer cosas dicen: ¿y este es creyente? Porque se sorprenden, porque manejan su propio evangelio. El evangelio San Alberto, el evangelio San Fernando, el evangelio San Ana. Cada uno tiene su propio evangelio y dice: esto no me gusta, lo saco. Cuando Dios tiene toda su palabra, todo su poder para cada uno de nosotros. El desaliento es el sentimiento más poderoso para detener nuestro avance en la vida, para de esa manera no servir al Señor con todo el corazón. No hay peor cosa para una persona que perder la esperanza. Vivimos en un mundo donde la gente ha perdido la esperanza. El domingo que viene vamos a tener elecciones y mucha gente no tiene esperanza, ni por uno ni por otro, porque saben, concretamente ustedes, creo, y yo sabemos que la única solución es Jesucristo. Es un líder político que sobre todas las cosas se maneje con principios de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy, en este tiempo, más que nunca, tenemos que orar por los que están gobernando y por los que vayan a gobernar. Usted y yo no lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y debemos orar, ¿para qué? Para que, como dice la Escritura a Timoteo, a través del apóstol Pablo, vivamos quieta y reposadamente. Ahora bien, lo sorprendente es que en la Biblia encontramos grandes líderes, diga usted, grandes líderes que se desanimaron. Muchísimos ejemplos. Y por ejemplo, uno de los grandes líderes del Antiguo Testamento fue Moisés. Diga usted Moisés. En una oportunidad, allí en Números capítulo 11 del libro de Números, la Biblia nos cuenta un relato de
que el pueblo estaba cansado del maná. ¿Recuerdan ustedes, los que más o menos manejan la historia bíblica? El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, donde los mataban, le hacían de todo, porque Dios les había prometido una nueva tierra, un nuevo propósito. Les había prometido un lugar donde podían criar a sus hijos y generación de sus generaciones iban a ser bendecidas y prosperadas en un lugar muy, pero muy próspero y bendecido. El lugar y el propósito que Dios había determinado. Pero en el medio del desierto vino el desánimo. Porque Dios le dio el maná para que se alimentaran. Y dije, ¡ay, esto! Que tenemos que levantarnos toda la mañana y recogerlo porque caía como el rocío de la mañana. Ya estamos hasta acá de esto. Y Moisés mismo como líder se desalentó porque el pueblo constantemente pasándole las quejas contra Dios y contra Moisés también. Y Moisés en este capítulo 11 dice, por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo, es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, le dijo Moisés en esta versión, mejor es quitarme la vida. Y en esta versión dice, me harías un gran favor, ya tengo suficientes problemas con esta gente. Fíjese, un gran líder, pero se había desanimado. Siempre Dios tiene una respuesta. Aún en el medio del más grande desánimo, Dios siempre viene con una respuesta, con una puerta abierta para que usted y yo pasemos adelante y tengamos victoria sobre nuestra vida. Dios nos dice en este pasaje que dice, quédate tranquilo, Moisés, yo les voy a dar carne. Y Moisés se habrá rascado, me imagino, rascándose la carne en el medio del desierto si no hay nada. Quédate tranquilo, yo les voy a dar de comer carne un día. No solamente un día, 2 días, 3 días, 5 días, una semana. Durante un mes van a comer carne. Y dicho y eso, vinieron codornices y durante un mes exacto, hubo carne y se comieron. Dijo Dios a tal punto en el texto de la Reina Valera, dice, les voy a dar carne hasta que les salga por las orejas. Fíjense ustedes, porque Dios es tan bueno que en su misericordia también nos muestra que su poder va más allá de lo que ustedes y yo podamos imaginarnos. Otro líder llamado Josué, en el capítulo 7, Josué se había desanimado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, había ya salido del desierto, Moisés ya había muerto, Josué como nuevo líder del pueblo de Israel llevando la tierra prometida y solo tenían que cruzar un río para entrar a la tierra prometida, el río Jordán. Y Josué no se había dado cuenta que alguien de los principales de su pueblo, de la nación, se había quedado con algo que Dios le dijo, no. Le dijo, todo lo que has conquistado en Jericó, recuerdan ustedes, Jericó, esa gran ciudad que era una fortaleza que tenían que destruirla primero para poder entrar a la tierra prometida. Hicieron así y Dios le dio el poder, vencieron, destruyeron todo y Dios le dijo, destruye todo. Diga usted todo. Que no quede nada, diga usted que no quede nada. Pero alguien del pueblo, en una de las casas, las habitaciones, vio lingotes de oro, vio unas cosas muy valiosas. ¿Y qué hizo? Miró para todos lados, no vio a nadie que lo estaba mirando, lo puso en una bolsa y se lo llevó a su tienda, a su carpa. Y a veces ustedes y yo hacemos lo mismo. Porque nadie nos ve, pero nos olvidamos que Dios nos está viendo. Dios es el que pesa los corazones, el que sabe los sentimientos, el que conoce nuestro pasado, dónde estamos, pero también conoce la situación en este tiempo y dónde Él puede llevarnos por su soberana voluntad. Y ese pecado, y esto es importante porque se lo conoce como el pecado de Acán. Acán no solo afectó su propia vida por esa desobediencia, por quedarse con algo que Dios le había dicho, destrúyelo completamente, que no quede nada. Y a veces los creyentes dicen, bueno, estos son pecados grandes, ya no los practico, pero andan todavía practicando pecados pequeñitos. Y para Dios no hay pecados pequeños o grandes. El pecado es pecado y nos separa de Dios. Y por eso la Biblia dice que si hay pecado tenemos que arrepentirnos, volvernos a Dios y Dios nos va a perdonar. Pero es una mentirita piadosa. Es para, mintiendo voy a salvar a alguien, no voy a ayudar. La mentira es pecado. Amén. ¿Y Josué qué le dijo al Señor? Porque se encontraron que habían destruido esa gran ciudad, un ejército enorme, y ahora una ciudad pequeñita, Jai, llamada Jai. Y
Josué miró y dijo, son pocos habitantes, no vayan todo el ejército, ¿para qué lo vamos a cansar? Lleva 2000 hombres y con eso va a ser suficiente. Pero ¿saben qué? Lo dejá y le dieron una paliza. Un pueblito chiquitito le dio una paliza y los derrotaron. Y Josué se preocupó, diga usted, se preocupó. Josué dijo, Dios nuestro, que gobierna sobre todo, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos ni para destruirnos. Y dice Josué, ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye. Y no sé qué decir, dice esta versión. A veces nos quedamos sin palabras porque no entendemos la situación. Y es ahí cuando usted y yo tenemos que rebobinar a nuestras decisiones, a nuestras actitudes. Si estamos así es porque seguramente algo hicimos mal. Si estamos así, si estamos en dolor, en frustración, o tristes o abatidos, es porque tal vez le dimos permiso al diablo en alguna forma para que entrara a nuestra vida o a nuestra familia o aún a nuestra economía. No, son poquitos, lleva algunos nomás. Y se olvidando que había un gran pecado. Y el pecado no confesado siempre, no solamente es una ofensa contra Dios, sino también es una barrera que impide las bendiciones de Dios. Por eso en esta mañana quiero llamarles a ustedes, a cada uno de confesar algún pecado, alguna mala actitud, mentira o engaño, algo que pueda estar no permitiendo que la bendición de Dios llegue a tu vida. Elías, otro de los grandes profetas, no solamente se desanimó, deseó morirse. Y no es la expresión que a veces usted y yo se nos cae un vaso, ¡ay, me quiero morir! El único vaso que me quedaba del juego que habíamos. No. Elías se quiso morir en serio. Y Dios, ese Dios tan amoroso de Elías como el mismo Dios que está con nosotros, no le dijo, Elías, ¿no te da vergüenza? Sos un profeta, mirá lo que hiciste los otros días, que hubo una gran victoria contra los profetas de Baal y de Acera. No lo retó, no le llamó la atención. Elías estaba estresado, estaba cansado, y cuando hay cansancio, ustedes y yo sabemos lo que produce el cansancio, hoy se conoce como estrés. No podemos pensar con claridad. Necesitamos descansar, pero justamente cuando vamos a descansar no dormimos porque nuestra mente sigue trabajando en aquellas cosas tal vez no resueltas o las que tenemos que resolver. Sin embargo, Dios se tomó unos días para dejar que descansara el profeta, se alimentara bien y luego seguir con la tarea. Job, el mismo Job dijo, está mi alma hastiada de mi vida. Fíjese usted la expresión. Sin embargo, Dios, cuando termina el libro de Job, le dio una gran victoria a Job. El mismo David, que muchas veces lo tomamos como referencia de victoria, un hombre fiel, conforme al corazón de Dios, dice en el Salmo 42, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Pero lo bueno de David es que sabía confesar sus sentimientos, sus emociones a Dios. Sabía declarar cómo estaba él. Él no era un fanfarrón, él no era alguien que disimulaba. Él iba directamente a la presencia de Dios y le decía, Señor, me siento así, y yo necesito que hagas algo porque yo sé que eres el único que puede hacerlo. Porque el médico puede arreglarnos en lo exterior, una operación, algo, pero solamente hay uno que puede operar nuestro corazón, quitar aquellas cosas, actitudes, pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de incredulidad, que muchas veces nos atan y no nos permiten avanzar en la vida cristiana. El desaliento puede paralizar las mejores oportunidades. El desaliento en estos dos discípulos que caminaban hacia Emaús no los dejó ver a Jesús que caminaba con ellos. El desaliento no nos deja ver las promesas que Dios tiene preparadas para cada una de nosotros y las buenas cosas que pueden suceder por la fe en tu vida y en la mía. El elemento principal que encontramos en estos textos, en cada uno de los que hemos leído, es la queja. Diga usted la queja. Cuando entra el desaliento, lo primero que aparece inmediatamente es la queja. Comenzamos a quejar. Pero esto, pero el tiempo, el otro, el hermano, mi familia, mi cuñado, mi suegra, esto, el otro. Empezamos a quejarnos de esto y de aquello. La queja es el primer síntoma del desaliento. Inmediatamente que viene el desaliento comenzamos a quejarnos como los israelitas.
cansado de caminar por el desierto, dar vueltas y vueltas, pasar hambre, cansancio, y comenzaron, como dije, a quejarse no solamente de Dios, sino también de Moisés. Y como decía al principio, lo triste del desaliento es que es contagioso. Es contagioso. Como el bostezo. ¿Vieron? Cuando usted empieza a bostezar, los que están cerca suyo, no sé por qué, pero empiezan también a bostezar. El desaliento es contagioso, contamina a los que tenemos a nuestro lado, porque usted y yo hablamos de nuestra realidad, hablamos de lo que sentimos en ese momento y no de lo que Dios dice en su palabra. Por eso, para quitar el desaliento cuando venga a nuestra vida, o si alguien en esta mañana se siente desanimado, desalentado, quiero invitarlo a que se vuelva a Dios de todo corazón, a que confiese su pecado de desaliento, no permitiendo que malos pensamientos o cosas que pueden llegar a suceder que no van a suceder. Hace unos domingos atrás predicaba de esto, que a veces uno está tan afanado por lo que tiene que hacer más adelante y ya está viendo todos los problemas en lugar de decir estoy tranquilo porque Dios está conmigo y todo va a salir bien. Y esto lo hacen muchas veces las madres. Hay una crisis en la familia, crisis económica, no alcanza el dinero, hay una enfermedad, algo, pero mamá, tranquilo chicos, Dios va a proveer. Y esas palabras de mamá traen una serenidad, una confianza, porque los hijos pequeñitos dicen, no sé cómo lo va a hacer, pero yo confío en lo que dice mi mamá. Si lo hacemos con una madre, ¿cómo no vamos a confiar en lo que Dios dice en su palabra? Pero ¿cómo vamos a confiar en lo que dice Dios en su palabra si no conocemos la palabra de Dios? Necesitamos volvernos a Dios a través de su palabra. No podemos hablar de Jesús si no conocemos quién es Jesús. No conocemos lo que hizo Jesús por nosotros, lo que enseñó Jesús y lo que hace Jesús hoy por medio de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tal vez haya cosas aceptables para los que no creen en Cristo, porque su esperanza está muchas veces en las cosas que suceden en este mundo. Tienen su esperanza en lo que va a suceder en este mundo. Pero para los que creemos en Jesús hay un elemento que no debemos dejar afuera y es lo sobrenatural. Diga usted lo sobrenatural. Dios viene a nuestra vida para hacer cosas sobrenaturales. Sobrenatural significa estar por sobre la lógica, por sobre lo que puede suceder en este mundo, porque Dios, por su Espíritu Santo, va más allá. Como hoy mencionaba nuestro hermano Eduardo o el testimonio de nuestra hermana Ethel. Dios puede sanar el cáncer, Dios puede dar vista a los ciegos, Dios puede resucitar muertos. Si hace todas esas cosas, ¿usted lo cree? ¿Seguro? ¿Lo cree? ¿Lo creemos? A veces cuando recorremos las iglesias, testimonios de jóvenes que estaban totalmente perdidos en la droga, tuvieron que caer en lo más bajo para que se acordaran de Dios. Pero cuando le extendieron la mano sin que alguien le hubiera predicado, cuando dijeron, no doy más, ayúdame Dios, porque alguien le había hablado de Dios, la mano de Dios llegó y hablando con ellos me dice, hoy estoy casado, tengo 2 hijos, tengo trabajo y estoy sirviendo al Señor. Se nos llena el corazón de alegría, cómo Dios puede cambiar las situaciones. Si Dios sana el cáncer, si Dios tiene el poder para restaurar la vista a alguien que no ve, si Dios tiene poder para hacer tantas cosas, ¿cómo no lo va a hacer con tu vida? Amén. Decirle que tenés que al lado decirle, esto es para vos también. Porque es promesa de Dios. No es para el pastor, es para todos nosotros. Alabado sea el Señor. Los discípulos pensaron que todo había terminado. No viene la derrota y los tibios ya se sienten derrotados. Ya están, ya listos, se sentaron ahí. No, ¿y para qué vamos a...? No. La fe es seguir adelante. La fe es afrontar los problemas. La fe es la seguridad de las cosas que no vemos, pero que Dios ha prometido en su palabra. Y es ahí cuando el creyente verdadero, el creyente fiel, el creyente que tiene pasión y entrega por Dios y las cosas de Dios se levanta y dice, nada ni nadie me va a parar. Yo voy a seguir confiando en Dios. Alabado sea el Señor. Los discípulos pensaron que todo se había terminado. Esa era su realidad. Y a veces ustedes y yo nos manejamos por nuestra realidad y no por la realidad de Dios.
por lo que Dios puede hacer a través de su presencia y a través de su palabra. Jesús les había dicho una y otra vez que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, y ellos no lo creyeron. Jesús siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Él no está condicionado por lo que nosotros pensamos o creemos. Si somos una manga de incrédulos, Dios no pierde su poder ni quita sus promesas. Él sigue siendo fiel y verdadero. Amén. Alabado sea el Señor. Tenga cuidado con lo que usted habla a otros. Porque en la lengua, dice el apóstol Santiago, hay poder. Poder para matar o poder para dar vida. Y a veces, algunos creyentes, en el momento de almorzar con sus hijos pequeños, empiezan a compartir con el esposo o la esposa críticas por el hermano, por la iglesia, por el horario, por esto, por lo otro, y empiezan a hablar mal. Y no se dan cuenta que los hijos pequeñitos están recibiendo críticas, están recibiendo cosas que afectan su vida, y comienza a generarse, porque eso aprovecha el diablo, para generar resentimiento, para ponerse, está hablando de aquel hermano, y sí, seguramente, y a la hermana tal, y ya se ponen en contra, y está generando un sentimiento que, pasado el tiempo, ese hijo, esa hija, por nuestra irresponsabilidad, no quiere venir más a la iglesia. Entonces, usted y yo, cuando tratemos cosas de adultos, lo tratamos entre adultos, y no que estén escuchando a nuestros hijos. Porque que seamos creyentes no significa que somos perfectos, solamente hay uno que es perfecto y ese es Dios. ¿Lo cree? Amén. Todos somos débiles, todos podemos cometer errores, sí, podemos fallar, pero el único que nos falla es Dios. Así como fallamos, así como cometemos errores, también tenemos la posibilidad de pedirle perdón a Dios para que nos dé la posibilidad de volver a su camino. Jesús dijo en Mateo 15, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino, ¿qué cosa dice? Lo que sale. Los fariseos, que siempre los religiosos estaban mirando todo lo que hacía Jesús para decir, ¡ah! Te agarré. Se habían sentado a la mesa y no era que no se habían lavado las manos. Ellos se lavaban las manos, pero no como los fariseos. Los fariseos de cada cosa hacían un rito. El lavarse las manos para ellos era como 15 minutos, porque tenían como una palangana con una rejilla, le tiraban el agua sobre las manos y se lavaban las manos y no tenían que ver el agua sucia, porque según ellos, el ver el agua sucia ya se contaminaban ellos. Y entonces era un proceso, tenían determinado cómo lavarse las manos para un lado y para otro, toda una... Y no era que los discípulos y Jesús no se lavaron las manos y enseguida ellos vinieron a condenar. Hay creyentes que lo único que están mirando es para condenar a los demás. Están esperando que usted y yo fracasemos en algo, hagamos algo. ¡Ah! Te enganché en esto. Mirá, vos que sos creyente. Nosotros no estamos para juzgar. No estamos para evaluar a los demás. Sí, estamos para vernos a nosotros mismos. Para juzgarnos a nosotros mismos. Pero no en relación con el débil. Porque si somos fuertes, siempre vamos a estar mejor que el débil. Siempre comparémonos con Jesús. Porque Él es el modelo de la iglesia y Él es nuestra referencia y a Él debemos seguir. Por eso Jesús le dice a los fariseos, no es lo de afuera. Podemos limpiarnos las manos, estar media hora cepillándonos bien las uñas y todo para poder comer. Pero si nuestro corazón está sucio, todos nosotros enteramente estamos sucios. A eso se refería Jesús. Por eso la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted es una buena mujer, un buen hombre, de Dios, una persona santa, siempre va a evitar palabras que no ayudan, palabras que no edifican, y van a tener siempre una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Cuando alguien se siente desanimado, no le va a poner el pie para decir, ¿ves? Algo habrás hecho. No, todo lo contrario, ayudar, extender la mano, dar una palabra de ánimo para levantar a esa persona, y Dios lo va a bendecir a usted por haber hecho eso. Lo que hablamos en el camino, ellos iban hablando en el camino y le pregunto a ustedes, ya para terminar, ¿qué cosas hablan ustedes en el camino? Es decir, en la vida cotidiana. ¿Están hablando de Milei, de Massa? ¿Están hablando de la temperatura, de la humedad? ¿Están hablando de cualquier cosa o realmente están compartiendo el mensaje de la palabra de Dios? Cuando dejamos de compartir lo más maravilloso que Dios nos ha dado, que es el mensaje de su palabra,
entonces nos enredamos con otras cosas que no aprovechan. Lo más natural es que hablemos de los que nos afectan naturalmente. Siempre que tenemos un problema vamos a estar hablando y no, ¿sabes? Me pasó esto, y se lo decimos a uno y se lo decimos a otro, y eso es agrandar como una bola de nieve el problema en nuestra mente. Tenemos que evitar de hablar de manera negativa o estar siempre contando aquellas, entre comillas, derrotas, porque para Dios aún las derrotas nos ayudan a tener un mejor carácter. Las derrotas en nuestra vida, los fracasos y aún los pecados, Dios los utiliza para darnos una nueva oportunidad. Somos nosotros los que muchas veces, fracasaste, listo, te hago una cruz, no servís, que pase otro. Dios no es así. Si nosotros somos sinceros con Dios, si nos arrepentimos, la Biblia dice que Dios es fiel, diga usted fiel. Que Dios es fiel en perdonar todos nuestros pecados, pero a veces nosotros somos lerdos para dar una segunda oportunidad a aquel que fracasó. ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado? No estaríamos acá. Las palabras que dijeron ellos, además de todo, significa, a pesar de todo lo que había hecho Jesús, milagros, sanó paralíticos, ciegos, endemoniados, fueron liberados, todo eso. Y sin embargo no pudo resucitar. Dicen el tercer día, ya hace 3 días de todas estas cosas le dijeron a Jesús. Es como que me parece que ya no estamos más inclinados a la derrota que a la esperanza de lo que Cristo había prometido. Es más, dijeron ellos, hay unas mujeres que fueron a la tumba y no la encontraron. Y después fueron también unos discípulos, fueron a la tumba corriendo y fueron y miraron y no lo encontraron. ¿No sería eso suficiente para decir Jesús no está en la tumba? Jesús está vivo, Jesús resucitó, pero no, la amargura y la tristeza en su corazón los había invadido y les estaba impidiendo ver la realidad de la presencia de Cristo resucitado. ¿De qué habla usted en su vida cotidiana? ¿Qué es lo que resalta en su conversación con sus hijos, los pequeños y los no tan pequeños? Pablo lo dice en Efesios y nos da un hermoso consejo. En el capítulo 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias en todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero creyente, fervoroso, lleno del Espíritu Santo, le da gracias a Dios en todo. Amén. Viene el problema, gracias Señor, yo sé que estás conmigo y me vas a ayudar a superar el problema. Tengo una operación, Señor, en la operación sé que vas a estar conmigo, yo me tomo de tu mano y Dios nos lleva adelante, alabado sea el Señor. Me quedé sin trabajo, pero yo confío que tú eres el proveedor para nuestra vida. No solamente me vas a dar para mí lo que necesito y para mi familia, sino que me vas a hacer a sobreabundar para dar también y compartir con aquellos que no tienen. En Proverbios 18 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. El tibio se la pasa hablando de negatividad. Se la pasa hablando de derrota. Pero los que somos creyentes de verdad, verdaderos creyentes, que buscamos la llenura del Espíritu Santo, no nos damos por vencidos. Nos levantamos cuando caemos. Y si nos volvemos a caer, una vez más nos levantamos. Y si nos caemos otra vez, no nos quedamos en el piso, nos levantamos otra vez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el justo, torre fuerte, ahí me acordé. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. ¿Qué les parece si nos levantamos de nuestros asientos y buscamos la presencia del Señor en esta mañana? Si es para el Señor, déselo fuerte. Jesús le dijo a sus discípulos, después de contarle todo esto, y cuando estaban compartiendo, porque los llevaron a su casa, llegaron a Emaús, los 2 discípulos, y Jesús hizo, miren ustedes, ¿no? Porque la Biblia lo hizo, Jesús hizo como que iba a seguir caminando, esperando que los invitara a su casa. Muchas veces el Señor hace algo y está esperando que, como los discípulos digan, no, mirá, ya es tarde, ¿por qué no te quedás con nosotros? Compartís la cena. Y a veces Jesús pasa al lado nuestro y está esperando que lo invitemos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro matrimonio. Y Jesús sigue y nosotros nada. Los 2 discípulos dijeron, ya es tarde, vení a compartir con nosotros. Y cuando llegó el momento de estar juntos en la mesa,
Jesús toma el pan, lo parte para dar gracias y dice que en ese momento se le abrieron sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús. El único momento cuando nos damos cuenta de la realidad de Jesús es cuando estamos en comunión con Él. Y es cuando estamos en comunión con Él que vemos claramente las promesas que Dios tiene en su palabra. Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, miren ustedes, Jesús usó todo el Antiguo Testamento, texto tras texto, para mostrarle que la Biblia hablaba de su sufrimiento, de su muerte, sepultura, pero también de su resurrección. Yo no conozco tu vida, no conozco tal vez los problemas, las ansiedades, las cargas, las frustraciones. No conozco tal vez las oportunidades que te dio Dios y no las aprovechaste. Pero sé que Dios, como lo conozco que es, hoy es un día de oportunidad. Es un día de nuevos comienzos. Es un día donde podemos aferrarnos a la mano poderosa de Dios y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, sosténeme, sáname. ¿Qué les parece si adoramos al Señor?